este grupo. La idea de hoy entonces es ahora hablar de las microdosis, respondiendo como lo habíamos planteado en la reunión previa, 3 preguntas fundamentales que son: ¿qué es hacer microdosis o qué es el concepto de la microdosificación? ¿Con qué sustancia se hace? ¿Y cuál es la evidencia experiencial y científica que se tiene hasta ahora al respecto? Aprovechando las últimas publicaciones que han salido. Esta presentación está basada parcialmente en una presentación que hicimos el año pasado, que fue la reunión que dio inicio al Comité Técnico Científico de la Fundación. Entonces hay material que tomé de la presentación de Jaime y un poco de la información que yo también había recopilado. Para ese entonces, y lo resalto de nuevo hoy, titulamos la presentación Microdosis, la salutogénesis como búsqueda de la fuente, por el gran enfoque y por el pilar alrededor del que se mueve la fundación, que fue inicialmente la salutogénesis y lo sigue siendo de manera muy importante, y esto como un peldaño que nos sirve para saltar a un enfoque más terapéutico. Entonces, voy a tratar de ser muy concreta. Yo pienso que este tipo de presentaciones se nutren mucho de las preguntas, entonces voy a procurar dar las cosas como muy concretas y resaltar los aspectos que considero muy importantes para el momento, para que después hablemos más bien y conversemos como en una especie de diálogo. Les traigo como una definición dada pues como con base en un artículo que encontré reciente sobre microdosificación. Está en inglés, entonces la definición está dada básicamente alrededor de estos conceptos, porque no hay realmente una definición como oficial de lo que es la microdosificación. Por mucho tiempo hemos dicho que es la práctica de administrar dosis subterapéuticas o subperceptuales o subalucinogénicas, como aquí lo manifiesta esta definición de este artículo que está referenciado, de sustancias o de compuestos psicodélicos de una manera crónica e intermitente. Yo hoy también encontré, por ejemplo, que no necesariamente esta definición está respaldada por muchas personas. Hay muchas personas que hablan no de dosis subperceptuales, sino de dosis que, así sean perceptuales, permiten a la persona ser funcional. Entonces ahí hay como mucho campo para que la definición se ajuste como al propósito de cada persona y de cada práctica como tal y de cada sustancia y de cada propósito. También es importante agregar que igual, o sea, como lo hemos manejado en la fundación, nosotros sí como que validamos y como que nos paramos un poco en el escenario de que sea una práctica donde no haya un efecto profundo a nivel sensorial y cognitivo, que es típico de la experiencia psicodélica como tal. Porque la idea es que definitivamente la persona sea funcional y pueda desarrollar su cotidianidad de una mejor manera incluso. Y esto es una parte de una entrevista que se le hizo a Amanda Fielding, que es la fundadora de Beckley Foundation, y entonces es muy bonita porque como que concreta un poco la versatilidad que tiene la microdosificación. Entonces, ella dice, cada persona reacciona de diferentes maneras. Lo que puede ser muy notable para una persona puede no serlo para otra, y hay muchas formas diferentes de hacer un protocolo de microdosificación. Cada persona, cada individuo va a encontrar lo que es más beneficioso para su salud, para su ánimo, para su productividad y su creatividad. Y es aquí, en estos ámbitos de la salud, el ánimo, la productividad y la creatividad, donde nace la microdosificación, en el deseo de potenciar estos aspectos del ser humano. Muy bien, entonces esto es tomado del maravilloso manual de microdosis de la Fundación, en su segunda edición, para hablar un poco de los tipos y de las dosis. Entonces, se sabe que las más usadas son LSD, hongos psilocibios o psilocibina específicamente, porque no solamente se usan los hongos, sino también las trufas,
y ayahuasca. Entonces, a pesar de que estos son los más utilizados, igual hay otras sustancias con las que se puede microdosificar y seguramente si nos ponemos como a investigar de forma más como ancestral o tradicional, encontraremos pues como algunas prácticas y seguramente también dentro del contexto más contemporáneo, pues las personas se han tomado libertades muy amplias al respecto y seguramente estarán microdosificando diferentes sustancias. Otras potenciales sustancias con las que se puede microdosificar entonces son la iboga con su sustancia activa o su molécula pues activa ibogaína, la cannabis o la marihuana con el tetrahidrocannabinol, el peyote y el San Pedro con la mescalina y la manita muscaria con el ácido iboténico y el mucimol. Y aquí un poco pues como de referencia respecto a la dosis, esto hace referencia a la sustancia, a la molécula activa, no al compuesto, pues, o al material fúngico o vegetal completo, sino a la molécula psicoactiva. Por eso está en orden, pues, como de miligramos, microgramos, pues, como muy pequeñito, para tener esa referencia. Y bueno, entonces hay más de 350 sustancias con las que podríamos microdosificarnos. Y estos son como los rangos típicos que se encuentran en los reportes que hacen las personas en el momento de responder estas encuestas de investigación, más de la observación, desde la observación. Entonces, para la LSD, por ejemplo, varía de 5 a 20 microgramos. Para la psilocibina, entonces, aquí sí, en términos de gramos de material fúngico seco, de 0,1 a 0,3 gramos, que está muy como en concordancia con lo que se maneja en la fundación, por ejemplo. Entonces, es bueno tener un poquito presente como los orígenes contemporáneos de las microdosis. Esto está básicamente dado como por dos personajes. James Fadiman, este psicólogo estadounidense, que es el quien promulga este protocolo que tiene su nombre, que es microdosificarse un día, pasar 2 días sin microdosificarse y volver a microdosificarse al cuarto. Los dos en intermedios son para hacer como un momento de transición y el tercer día es como para un descanso, ¿cierto? Como para, también esto se ha dicho que está enfocado en como facilitar que no haya tolerancia para realmente tener un efecto sostenido en el tiempo, porque este protocolo en particular se recomienda hacerse por 8 semanas o 2 meses. Entonces, con la psilocibina se hace una tolerancia muy fácil, que es este mecanismo que tiene el cerebro, pues, y como la fisiología humana, de acostumbrarse, por decirlo así, a una sustancia y de que esa sustancia ya no ejerza los mismos efectos que al principio cuando uno es novato o virgen con la sustancia. Y la otra persona que también ha abogado mucho por estos protocolos de microdosificación es Paul Stamets, que es este micólogo tan ampliamente conocido, y él propone una fórmula que está basada en psilocibina, en melena de león, que es un hongo funcional no psicotrópico, y en niacina, que es una vitamina del complejo B. Entonces, este protocolo es diferente porque se hace más continuo, se hace 5 días o 4 días de toma de psilocibina, melena de león y niacina y 2 o 3 días solamente de melena de león y niacina. Esos son los 3 días que se descansa de la psilocibina. Y este protocolo él lo propone con un enfoque especial para la creatividad, la cognición, para el trastorno de estrés postraumático y para la regeneración de las neuronas auditivas y visuales. Entonces es un proceso un poquito más neurológico en ese sentido que el protocolo que propone James Fadiman, que es muy amplio, que las personas lo han adoptado para muchas otras cosas, para la tranquilidad, para la depresión, para la ansiedad. Entonces ahí hay como un espectro pues como grande de exploración entre los dos protocolos. Y bueno, las primeras evidencias de los efectos de las microdosis fueron anecdóticas. Fue producto de
leer, de encontrar esta información en los foros, en estos grandes foros que se encuentran en Internet, de las prácticas que tienen las personas alrededor de sustancias, ¿cierto? Entonces, muchos estudios se han basado principalmente en estos foros, en estas comunidades de microdosificadores, para empezar a entender desde esa parte más observacional cuáles son los efectos. Y lo que se ha encontrado en ese sentido es básicamente que se mejora mucho el enfoque y la energía, que hay una mejoría del ánimo y como del optimismo, pues como de la perspectiva de vida. Y también, por supuesto, algunos beneficios cognitivos en la creatividad. Ha sido muy bueno en el sentido del autocuidado para reducir algunos síntomas en las relaciones interpersonales, con, por supuesto, algunas como desventajas, por decirlo así. Y es, bueno, principalmente como el estigma que hay, el tabú que hay alrededor de esas sustancias, lo difícil que puede ser conseguirlas por su estado de ilegalidad o alegalidad. Hay cierta molestia o cierto disconfort físico que se puede presentar, puede haber ansiedad y sobreestimulación, esto en especial cuando la dosis todavía no ha alcanzado como el rango que la persona realmente necesita, y hay de pronto alguna interferencia cognitiva. De nuevo, yo creo que esto más está en el dado dependiendo del rango que la persona utiliza su microdosificación, alguna dificultad pues como en la parte emocional y algunos efectos como de incertidumbre, como de no saber qué pueda pasar, y eso puede pues obviamente ser molesto para algunas personas. Ya de forma como más oficial, se han conocido pues como estas instituciones, Paul Austin con The Third Wave y el Instituto de Microdosificación de Holanda, de Países Bajos, que ha hecho pues un gran trabajo para la sensibilización alrededor del tema. Entonces son dos grandes referentes que uno puede como consultar con mucha confiabilidad. Tienen cursos, incluso cursos muy estructurados de cómo microdosificar, y tienen pues como a disposición una cantidad de material académico importante. Y esta pues fue una foto que nos compartió Jaime cuando estuvieron pues en Alemania, viendo cómo ya hay tiendas pues especializadas en el tema, con toda la parafernalia pues del caso. Y ya a nivel como mundial y como a nivel académico, entonces, pues Beckley Foundation ha sido uno de los principales pioneros de la investigación en microdosificación, haciendo alianzas con estas otras tres instituciones, el Imperial College de Londres, Maastricht University de Holanda y la Universidad de Chicago. Ellos han llevado a cabo varios estudios en roedores inicialmente, y en los últimos años dieron el salto a hacer estudios en humanos porque claramente se estaban dando cuenta que de pronto sobre como eh, ¿cómo es que se dice? Como hacer equiparación entre estas dos especies pues de seres vivos no era lo más sensato. Entonces empezaron a hacer estudios en humanos. Ellos llevaron a cabo, por ejemplo, el primer estudio de autociego, pues que es una cosa que es absolutamente como innovadora en el mundo de la investigación científica, sobre todo en el mundo de la investigación médica, porque normalmente el ciego siempre está dado por los investigadores y es muy controlado. Este fue un estudio donde las personas eran autónomas, donde eran ellas quienes recibían simplemente una instrucción de cómo hacer el ciego, y simplemente reportaban de acuerdo al protocolo que les estaban proponiendo. Este estudio se hizo con LSD, la fase 1 ya está terminada, y bueno, pues como la conclusión grande es que los resultados pues a nivel psicológico o los desenlaces muestran que hay una mejoría significativa desde la línea de base hasta 4 semanas después de la microdosificación en los grupos en los que se hizo microdosificación. Sin embargo, y aquí viene pues como el gran pero que se le ha visto a esta práctica de microdosificación en los últimos años y especialmente meses que han salido más estudios al respecto,
es que estos desenlaces sugieren que estos beneficios anecdóticos de la microdosificación se pueden explicar por el efecto placebo. Entonces aquí también se abre pues como un mundo muy amplio de investigación, primero de entender mejor el efecto placebo, de entender si estos protocolos de investigación realmente se adaptan a un protocolo de microdosificación, si es realmente pues como el marco teórico que se debe utilizar para una práctica que está utilizando sustancias superceptuales para mejorar ánimo, capacidades cognitivas, pues que son cosas que a veces son difíciles de cuantificar. Entonces ahí es donde empiezan pues como a ver este tipo de obstáculos que se reflejan de una manera un poco torpe a nivel ya generalizado, porque entonces muchas personas desacreditan la práctica, porque entonces como grandes universidades y grandes instituciones dicen que eso es producto del efecto placebo, pues simplemente no hay como un respaldo unánime. Sin embargo, pues quienes hemos hecho microdosificación sabemos que difícilmente, pues o se nos hace muy difícil pensar que por más efecto placebo que sea desdeñable. O sea, incluso si es solamente producto del efecto placebo, los resultados y los beneficios que tenemos después de un protocolo de microdosificación definitivamente son para resaltar y son para rescatar. Y bueno, entonces, los dos últimos estudios que han salido muy recientes en Nature, en la revista Nature, han sido muy interesantes porque, por ejemplo, este muestra también desde un estudio observacional que los adultos que hacen microdosificación con psicodélicos reportan eh, como motivaciones en cuanto a la salud y reportan menores niveles de ansiedad y depresión en comparación con las personas que no microdosifican. Entonces, este fue un estudio donde se recopiló la información de más de 8.000 microdosificadores que tenían algún interés en mejorar su salud. No eran microdosificadores que estaban buscando simplemente microdosificar para la creatividad, no, sino que tenían como un objetivo de la salud muy claro. Entonces, lo que vieron en general es que hay pues como definitivamente la reafirmación de lo que se ha visto en las investigaciones previas, donde hay una asociación positiva entre microdosificarse y la salud mental, y en la reducción de la severidad de los síntomas de la depresión y ansiedad y del estrés entre estos adultos pues que reportan algunas preocupaciones de su salud mental. Entonces, también esa investigación fue importante porque empezó como a dar un poco de panorama a esta práctica del stacking o del apilamiento, pues es una como mala traducción al español, que es esta práctica en la que se basa, por ejemplo, Paul Stamets, de agregar a la psilocibina otras sustancias. Se ha visto, por ejemplo, que no solamente se usa melena de león, se usa, por ejemplo, chocolate para tratar como de potenciar los efectos, y eso entonces también empezaron pues como a vislumbrarlo en este estudio y pues queda como parte de las preguntas como, bueno, hace falta también investigar un poco más acerca de esta práctica del stacking, a ver qué tan beneficiosa realmente es, o sea, qué tanto hace la diferencia hacer un protocolo combinado que un protocolo sencillo. Entonces, igual, hablan pues como que efectivamente sí hay alguna diferencia estadísticamente significativa en los síntomas psiquiátricos, en la severidad pues sobre todo, pero que igual pues parece que también es como un efecto placebo que no se puede como entender muy bien, como desde la pureza pues que estos estudios como que piden. Y ya, entonces, para quienes no estaban de pronto buscando unos beneficios en salud específicos, la promoción de la conciencia plena fue como la motivación más grande para los microdosificadores. Muy bien. Y bueno, y este también es un estudio reciente, incluso pues hace muy poquito, de cómo se sigue como reforzando esta idea del efecto placebo y de cómo
Las expectativas positivas predicen que hayan unos desenlaces de mejoría en la salud mental. Entonces, pues bueno, de nuevo como la pregunta, ¿y qué pasa? Pues, ¿y qué importa que por la expectativa positiva se den mejores resultados? Pues bienvenido sea, porque esto incluso puede hablar incluso de esta práctica que también se usa cuando se intentan tener experiencias psicodélicas como tal, pues con macrodosificación del set and setting, como del contexto mental y ambiental, y es cómo se va volviendo de importante no tener presente solamente la sustancia, y esto aplica para todos los sectores de la salud, no solamente a nivel como de la salud mental, sino de todos, de cómo no solamente importa la sustancia que estemos utilizando, sino el contexto en el que la estemos utilizando y cómo la articulamos y cómo asociamos esa práctica de la toma de la sustancia con otras cosas que lleven al objetivo que tiene en mente la persona. Y eso es un poco lo que hemos tratado, por ejemplo, de hacer en el Comité Técnico Científico cuando vemos a los pacientes, que no es solamente la sustancia, muchas veces incluso el acompañamiento no empieza con el uso de microdosificación, sino con otras cosas, porque estamos conscientes de que una microdosificación per se puede que no haga mayor cosa. También es importante como hablar un poco de los riesgos, pues porque a pesar de que son sustancias que se usan a nivel subperceptual, como tienden a manejarse de forma crónica, hay personas que reportan utilizar microdosis por largos periodos de tiempo, por más de 2 meses, por un año, por ejemplo, seguido para manejar problemas de salud mental importantes como el desmonte de algún medicamento. Y pues es ahí donde viene un poquito como la precaución normal y natural del mundo académico de, bueno, ¿y qué pasa si una persona se microdosifica por tantos meses? En teoría, esto es una teoría simplemente, particularmente con los efectos físicos, se habla de que hipotéticamente la activación crónica de este receptor de la serotonina, que en menor medida lo activa la psilocibina y en general las triptaminas, puede estar en relación con una enfermedad de las válvulas del corazón. Entonces, pues es una cosa que se queda ahí como en los interrogantes, es una cosa que se empezó como a preguntar con más énfasis, producto de un efecto que sí se ve con la MDMA, que sí hay una valvulopatía cardíaca, producto del abuso de la MDMA. Pero recordemos que la MDMA no es una sustancia triptamínica, no es comparable a la psilocibina, ni a la LSD, ni a la dimetiltriptamina. Entonces es ahí donde empieza pues como ese juego que se hace pues o como ese paradigma que tenemos tan férreo en el mundo de la salud, de empezar a hipotetizar cosas pues como que pueden ser un poquito como exageradas. Entonces, hasta el momento, por ejemplo, esto no es una cosa que se haya visto nunca en ningún paciente que haya microdosificado ni psilocibina ni LSD, que haya una valvulopatía cardíaca, no, es una cosa que se queda simplemente en la teoría. Y los psicológicos, y que eso sí se nota, y lo vemos en el reporte que les comentaba al principio, de los reportes iniciales de estos foros, y es que puede haber un incremento de la ansiedad, por supuesto que sí, porque son sustancias que son amplificadoras inespecíficas de la mente, entonces si se llega muy cercano al umbral donde la sustancia ya no se siente de forma subperceptual, pues obviamente va a haber ahí como un incremento de eso que esté pasando en el momento, y por eso viene como la importancia del acompañamiento y de las otras estrategias que esté como implementando la persona, porque justamente pues estas sensaciones salen para que se vean con más claridad y para que se vean desde otra perspectiva, como si uno se parara en un salón desde otra esquina a ver el mismo panorama, a ver qué es lo que se ve. Entonces, pues si bien está la posibilidad clara de que haya un incremento en la ansiedad, y dependiendo de la persona, pues uno la animaría a que se enfrentara a ello o no, pues definitivamente por lo menos hay el espacio de que se le invite a la persona a decirle, pues venga, mire su ansiedad de frente, venga, mire sus miedos de frente, o sea, como que son sustancias tan seguras y aportan tantos beneficios, que vale la pena como tomar ese riesgo. Y pues ya seguramente como lo habrán escuchado, no se recomienda de una forma rotunda
para personas con trastornos de ansiedad ya muy contundentes, muy estructurados, diagnosticados, crónicos, de difícil manejo, con personas con psicosis, que son este espectro de enfermedades psiquiátricas donde hay pérdida del contacto con la realidad, y esquizofrenia, porque de nuevo no se sabe qué puede pasar si de pronto se puede precipitar a la persona a que tenga una crisis de este estilo. Entonces, en ese caso, uno tiende a ser muy precavido. Por supuesto, hay personas que lo han hecho haciendo uso de su autonomía, pero siempre pues como bajo la responsabilidad y teniendo muy presente lo que puede y no puede pasar. Listo, es simplemente eso, muy corto, muy conciso. Yo pienso que ahora, si hay alguna pregunta, hay alguna inquietud, pues muy bienvenida. Dudas, preguntas, comentarios. Cami. Clau, yo tengo una pregunta sobre esto del stacking. ¿Se usa también con otras sustancias? Es decir, respecto de la psilocibina, nos cuentas que se usa con la melena de león o con el chocolate, pero sabemos de las otras sustancias. Yo personalmente no sé de ninguna otra forma de acompañar estas sustancias pues en un esquema de microdosificación. Creo que variaría según como la sustancia que se esté usando. Para la LSD, por ejemplo, no he escuchado de acompañantes. Yo creo que Jaime puede saber un poquito más al respecto. No, yo creo que este concepto se debe exclusivamente a este protocolo de Stamens. Yo tampoco lo he escuchado en otras prácticas. Y, Lau, gracias por la presentación, primero que todo. Y sabemos de dónde surgió este stacking de él, o sea, cómo llegó él a esto. Yo creo que él siendo un micólogo tan curioso y como tan investigador, yo creo que pues como que llega como a esta conclusión. Ahí hay algo, por ejemplo, que está pendiente de dilucidar, y es si resulta ser más beneficioso utilizar el micelio de la melena de león que el fruto, porque está la duda todavía de si realmente el beneficio más potente pareciera que está en el micelio, no necesariamente en el fruto. Es como la duda que queda por ahí al respecto, pero yo pienso que esto es como producto de la investigación de él, pues y seguramente de las prácticas como ancestrales que se han dado con estos hongos en Asia, por ejemplo, donde son de tan amplio uso. Juan. Yo ahí en el chat les compartí un artículo que tengo pendiente de leerme, pero que sé que trata directamente sobre esto de lo que veníamos hablando de si es placebo o si es como el peso de lo simbólico y lo contextual y pues no sé si ya se lo han leído, pero estaría súper No, yo no chévere. me lo he leído, súper, genial. De hecho, nos puede servir mucho ese, pues para preguntarnos por esas prácticas de microdosis de pronto en otros contextos, cómo influye esto de pues de la cultura simbólica y los significados culturales sobre los efectos de la microdosis. Sí, súper. Lo voy a bajar y se los voy a pasar porque estaba con el acceso como limitado. Yo también por ahí tengo pendiente un libro. No, ya lo leí, tengo pendiente recuperarlo y compartir esas lecturas porque creo que cuando vayamos a escribir los resultados de la investigación que está en curso con el NOSI, que me parece importante que le demos como un papel muy protagónico a esto del placebo. Creo que es una de las cosas que en el mundo de la investigación con microdosis se está hablando y que no en cualquier investigación no debería dejarse pasar por alto, sino hablar de esto. Entonces, esto que nos comparte Juan Miguel, lo que vayan encontrando por ahí de placebo y este libro que yo tengo que es muy, muy sólido, nos puede servir para nutrir como ese contenido. Buenísimo. Yo tengo una pregunta, Lau. En esos estudios, en el estudio de autociego particularmente,
¿Cómo llevan control de que si se esté tomando la microdosis? ¿Es autorreportado o se toma como... Es autorreportado. Ya. Sí. Sí, toda esa investigación es autorreportada. Ellos simplemente les mandan las cápsulas, los códigos QR y entonces ellos dicen, hoy me tomé este código QR, hoy me tomé este código QR y ahí sí se van dando cuenta si es la cápsula placebo o si no, o si es la cápsula real. Vale, entiendo. De Gracias. todas maneras, yo creo que en ese caso, pues siguen siendo países con más tendencia de cumplimiento de la ley. O sea, es más probable que sea un reportaje pues como adecuado. Sí, la mayoría de la población era Estados Unidos, Europa y Australia. Entonces, Hay es muy probable que sí. algunos puntos que yo, aprovechando esta reunión, quiero tocar, son a propósito pues de todo lo que tiene que ver con la microdosis. Y aquí ya me sale como el primero, Santi Quintero, que es la persona con la que nos vamos a apoyar mucho para el diseño de la investigación con Etnopsique, que, a ver, por un lado, importante incorporar esta parte de lo del placebo y cómo discutir eso en lo que escribamos, partiendo del hecho de que nosotros estamos teniendo pues una investigación en donde no tenemos este control placebo, pero aún así cómo incorporarlo. Y por el otro lado, yo vengo encontrando en diferentes investigaciones sobre psiquedélicos un argumento que se viene cada vez robusteciendo más, que es como una especie de crítica, y tiene que ver con el hecho de que todos estos estudios en psiquedélicos se están haciendo con una población muy exclusiva, con unos estratos socioeconómicos altos, personas blancas, personas como muy estratificadas socialmente. Entonces, ¿cómo discutir también eso dentro de lo que vayamos a escribir? Por supuesto, contando con el contexto en el cual nosotros nos movemos y además sumándonos a esa crítica que a mí me parece súper pertinente a la hora de pensar en estudios multisituados y robustecer todo el cuerpo de información que hay sobre estas sustancias. Pues creo que sería una fortaleza aportar nosotros desde estos países que no tienen esas mismas condiciones. Sí, eso es verdad. Pues ahí hay una discusión súper amplia al respecto. Sí, incluso hay un documental bien interesante de la Deutsche Welle, DW, donde habla de las microdosis y hablan que en cierto modo en Silicon Valley, por así decirlo, ese boom de lo que hoy por hoy estamos percibiendo la tecnología también podría tener sus raíces en el consumo de microdosis. Pero lo que dice Jaime también me llama mucho la atención, porque pues si hay como un perfil sociodemográfico donde estamos hablando de una sociedad de clase media alta, americano, blanco, pero pues, ¿qué podríamos decir de pronto de otros contextos que en efecto, por así decirlo, no disfrutan de las bondades del capitalismo? Entonces me parece que también esos elementos sociológicos en torno a cómo estas microdosis pueden estar encaminadas más a unos objetivos específicos que benefician a una población, pero excluyen otros. Bueno, me parece que es importante mencionarlo. Y otra cosa, hablando pues del efecto placebo, me parece que al ser una sustancia cargada de pronto de un peso simbólico en torno a la estigmatización y en torno a la prohibición, me parece que también podría la gente de pronto sugestionarse un poco y desencadenar unos pequeños episodios de ansiedad. Pues lo digo porque hay gente que pensará, no, esto es una droga entre comillas, entonces me parece que, no sé, se me viene pues como a la mente, sabiendo pues de que se habla de que el LSD específicamente, pues la sustancia más potente en torno a las drogas, entonces podría ser como algo como que se me viene a la mente, se me cruza a la mente y examinar también que esa ansiedad que se genera también puede ser producto de un placebo, sugestión. Sí. Jaiber, antes de darte paso a la palabra, voy a hacer un cierre como para que la grabación quede ahí como con esa continuidad. Entonces, bueno, muchas gracias. Yo pienso que hay muchas cosas pues de la presentación
de las que se podían como ampliar muchos temas, efecto placebo, el uso de otras sustancias, los contextos más rituales y ancestrales de estas prácticas, entre muchas otras cosas. Entonces, pues vale, entonces esto que sea pues como insumo para seguir con esa curiosidad y seguir alimentando pues como esa curiosidad y podamos seguir avanzando en la profundización de este tema y creando como como un conocimiento muy autóctono del tema. Y bueno, recordarles que la Fundación tiene a disposición un manual de microdosificación donde se dan varias instrucciones, donde hay información muy valiosa, académica, científica, muy estructurada, muy clara de cómo llevar a cabo estos protocolos, sus beneficios y, por supuesto, con un espacio muy importante que hemos denominado la bitácora para hacer registro diario del proceso. Entonces está muy disponible para quienes así lo creen, lo consideren y lo crean necesario. Y bueno, muchas gracias.